Seguim amb les informacions a través de Ràdio Palafrugell. En aquest cas parlem novament de la Fundació Morató i una de les activitats que ens aporta des de la Biblioteca de Palafrugell. En concret és una activitat que és una xerrada i una audició al voltant dels orígens de l'havanera amb l'Arsenio Rodríguez. Aquí tenim a l'altre costat del telèfon. Arsenio, bon dia. Bon dia. Gràcies per estar amb nosaltres i explicar-nos de què anirà, què es farà amb aquesta activitat que recordem que és aquest dijous a les 7 de la tarda a la Biblioteca de Palafrugell, al pati de la Biblioteca. Arsenio, ¿qué nos portarás? Mira, yo voy a mostrarles, sobre todo con imágenes y con música, el momento exacto en que en el siglo XIX en Cuba comenzaron a interactuar los ritmos africanos con los ritmos europeos. Es decir, hay muchos momentos de la historia de Cuba que se desconocen bastante en Europa, cosa que es normal, porque estamos a varios miles de kilómetros, y entonces es muy interesante cómo yo, después de leer mucho sobre, ya he escrito otros libros, como El arte del sabor, de la música cubana en el siglo XIX, escribí La música entre Cuba y Cataluña, que también me presenté en la biblioteca. Y ahora este libro, Orígenes de la Habanera, a mí me gusta pensar que la habanera se fue de Cuba y cayó en Cataluña, sobre todo, y ocurrió algo muy importante, que llegó en castellano y terminó adoptándose directamente en catalán. Yo creo que hay una identidad de un tipo de habanera que se hace en Cuba en Cataluña a nivel conceptual, o sea, una habanera que se hace que para mí sí es propia de Cataluña en ese sentido, porque hay compositores catalanes que la escriben en catalán y que la tocan, y hay un formato instrumental en que aquí se escucha. Pero es interesante que la gente sepa que la habanera que nace en Cuba tiene mucho parecido y muchas características con la de aquí, pero yo creo que siempre falta algo, que es la presencia del negro en la habanera. ¿Cómo fue que eso se mezcló en el siglo XIX? Y yo realmente tengo varias músicas en que demuestran cómo empezaron a interactuar las músicas europeas con elementos africanos. Yo creo que lo que todos conocemos con la habanera, ese golpe que todo el mundo recuerda, que es un tresillo, cinquillo, de un 2x4, de tum, 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 eso es un golpe negro africano que está muy identificado en la musicología cubana, y a mí me resultó muy extraño que nadie nunca hablara de él. De eso va la charla, de intentar en un sitio como Calella, que yo le llamo, bueno, le he escrito varios artículos, que es para mí como el Hollywood de las habaneras, porque realmente lo que han hecho con las 55 cantadas habaneras es interesantísimo. Pero más interesante aún es que muchísima generación de cubanos que en Cuba no se cantan las habaneras, hoy hay incluso aquí en Cataluña 3 cubanas que son cantantes, que incluso han cantado en las cantadas habaneras, que ya están cantando en catalán y además cantan las habaneras en castellano cubana. Eso para mí es una gloria, porque al final el estoicismo y el entusiasmo de Cataluña ha hecho que muchísimos jóvenes, yo mismo, también soy ahora oyente de habaneras cuando en Cuba no lo era. Eso para mí es un trabajo que ha sido interesantísimo, que han rescatado una música, la han considerado y además la han hecho suya, y luego nos la devuelven hecho otra música. A mí eso me ha parecido fascinante, y por eso escribí este libro, Orígenes de la habanera. De fet, Arsenio, però la habanera tal com la coneixem nosaltres s'interpreta d'una manera molt diferent a Cuba en l'actualitat o en el passat del que es fa aquí a Catalunya, no? Aquest ritme, sempre ens havien dit que l'habanera a Cuba era més lírica, veus sobretot femenines, un cant coral, ¿no? Bueno, tú piensas, eso precisamente yo escribí este libro. Mira, en el libro yo ubico exactamente, por ejemplo, una habanera como 20 años que Castro Pérez Diz y su hija, Silvia Pérez Cruz, cantan maravillosamente, justo en ese formato que ellos la cantan. Asimismo la escribió en 1936, nada menos que María Teresa Vera, que es una de las cantantes más importantes. Pero es que un grupo que casi todo el mundo conoce en Cataluña, que casi todo el mundo tararea sus canciones, como Lágrimas Negras, que se ha hecho muy famoso a través de la versión de Bebo Valdés con Diego Cigala, el trío Matamoro, que escribió Lágrimas Negras, también escribió Maripositas en Primavera, y la cantan tal y como la graba el grupo Pop Bowl
en los años 70. O sea, la gente tiende a pensar que en el siglo XIX la habanera lírica se quedó en Cuba o mucha se vino a Europa, y que en Cuba no se hizo habanera popular tal y como la cantan aquí. Precisamente para eso es mi charla, porque tengo muchísimos ejemplos de tríos cubanos, de dúos cubanos, que cantan la habanera exactamente en el mismo formato. Y además pongo en el libro muchísimos compositores, incluso es muy fácil porque yo te doy los nombres de los compositores y solo ahora mismo hay que entrar en cualquier plataforma digital donde están esos compositores cubanos cantándola en el mismo formato que se cantan en Calella de Palafrugell cada año en las cantadas habaneras. O sea, un trío o un dúo o una persona con una guitarra y dos cantantes. O sea, no tiene que ser la habanera lírica. O sea, en Cuba se hizo habanera lírica, pero también se hizo la habanera popular, exactament la misma que se canta. Doncs encantats de saber-ho i de conèixer-ho. Aquesta xerrada, aquesta audició que faràs tu, com la planteges? Tu cantes, tu interpretes o ofereixes talls musicals? No. Yo pongo la música. Es decir, yo pongo la música y pongo las imágenes, pero sobre todo algo mucho más importante, que explico exactamente por qué se interrelacionó la música negra con la música europea del siglo XIX. Yo tengo un minuet maravilloso francés, tocado en el siglo XIX, y cómo se le va introduciendo la clave cubana a un minuet francés, justo como ocurre con la habanera. Evidentemente es una tristeza no tener ejemplos de la habanera del siglo XIX, porque como tú sabes, no existían las grabaciones, pero sí existen grupos que han vuelto a grabar estas músicas y se ve la diferencia de cómo el minuet llegaba a La Habana exactamente como se tocaba en Europa y cómo en La Habana los negros le introducen la clave. Porque una cosa que se desconoce absolutamente en Europa y sobre todo en Cataluña y en España en sentido general, es que en La Habana, en el siglo XIX, llegó a haber una clase social alta de negros y mulatos que exactamente como los españoles tenían esclavos, tenían dinero y tenían todo. ¿El por qué? Porque la Luisiana, cuando se la vendieron a Estados Unidos, toda esa generación de franceses, que eran negros y mulatos también, se fueron a vivir a La Habana. Y por el otro lado, cuando la guerra de Toussaint Louverture en Haití, más de 200.000 familias francesas con sus esclavos se fueron a vivir a Santiago de Cuba. Y te encuentras a inicio del siglo XIX con una clase social de negros que estudiaban en Europa. Y hay muchos músicos cubanos del siglo XIX que vienen a estudiar Europa y luego cuando vienen a La Habana, con esas músicas europeas, le introducen el elemento africano. Eso es precisamente, yo creo que es importante que la gente sepa cómo se encontraron estas músicas. Si precisamente en esa época lo que había era esclavos en Cuba. No, habían esclavos, pero también había 100 y pico mil negros que eran libres y eran mulatos o eran negros, que sus hijos estudiaban en Europa o estudiaban en Estados Unidos. Eso es lo que se desconoce, el momento del encuentro de estas músicas, porque evidentemente cuando había esclavitud era imposible, pero hubo varios factores que influyeron en que estas músicas entraran en la música europea, músicas negras quiero decir. Déu-n'hi-do tot el que té per explicar-nos i fer-nos aprendre del món de la música, aquestes barreges que han donat apartats sensacionals de la música, com el blues, com el soul, com l'habanera de casa nostra, i que s'han produït a través d'aquestes barreges de gent de llocs diversos del nostre planeta, sigui a vegades per esclavitud, sigui a vegades, com comentava ara l'Arsenio, doncs per aquesta vinguda a causa de guerres o d'independències o de ventes de l'estat de Louisiana, en aquell cas, i que van fugir de casa seva. Arsenio, no tenim més temps, però emplacem a la gent perquè et vinguin a veure, perquè vinguin a escoltar-te i vinguin a aprendre més coses sobre els orígens de l'habanera. Aquest dijous, a les 7 de la tarda, a la Biblioteca de Palafrugell, durant una hora, l'Arsenio Rodríguez ens oferirà doncs, tota aquesta classe magistral. Al pati de la biblioteca, en places limitades, recordeu, inscripcions a la biblioteca al telèfon 972 30 48 09 o al correu electrònic biblioteca@palafrugell.cat. Arsenio, alguna cosa més que ens vulguis afegir abans d'acabar? No, yo que sería muy feliz que mientras más personas, sobre todo los amantes de la habanera de Calella, que son muchísimos, se acercaran aquí para que tengan una visión distinta también y sobre todo de los orígenes de la habanera, que a mí me parece esencial para Cuba y para Cataluña. Arsenio, moltíssimes gràcies i molt bon dia. Bueno, a ti, muchas gracias.